Muy buenas, profesor. En esta oportunidad voy a explicar sobre el paso a paso del proyecto final. Para este proyecto se optó por hacer una polea. Una polea es un dispositivo mecánico que nos ayuda a levantar o transportar objetos pesados, ya sean moldes, materiales de construcción. Consta de un gancho y de un eje donde mayormente va una cuerda o una cadena. Para la configuración de capas, en esta oportunidad, para el modelado en 3D, eh, se ha optado por crear una capa para realizar el modelado 3D de la pieza. Se le ha dado un nombre. En este caso, se ha utilizado el color rojo, el tipo de línea continua y el grosor de línea de 0,50. Los comandos más usados en este proyecto para hacer los modelados 3D básico hace el uso de cajas, de cilindros, esferas, el comando de extrusión, unión y sustraer. Acá vemos un ejemplo del comando extrusión para hacer el gancho, el uso de esferas, de cilindros, el uso del comando unión para poder hacer todo un solo bloque y el comando subtract que es para crear, por ejemplo, agujeros. A continuación vamos a ver la elaboración del gancho y de otras piezas. Bien, una vez aquí en AutoCAD, lo primero que hay que hacer es irnos para cambiar las herramientas, es irnos acá en el engranaje y poner en 3D Basic. Vemos que las opciones cambian. Y bien, para elaborar esta pieza, que es la pieza número 11, hemos sacado de las anteriores entregas del plano en 2D y las imágenes también sacadas de los planos que se han entregado para tener en cuenta las medidas. En este caso nos damos cuenta que la figura cuenta con cilindros. Toda la pieza se hace con cilindros. Entonces, hemos hecho acá un cilindro con el comando. Ponemos acá, primero verificamos que estamos trabajando en la capa correcta. Capa de la pieza número 11, en este caso es de color verde. Le damos el comando y, por ejemplo, hacemos un cilindro con diámetro 14 y de ancho 32 de largo. Entonces, decimos acá cambiamos a diámetro, ponemos 14 y luego le damos la altura, en este caso es 32. Con esta opción de acá podemos ver la opción realista. En este caso que lo queremos echado. Si lo queremos echado, simplemente hay que rotarlo con el comando rotate. Rotate 3D. Seleccionamos el objeto, Enter. Seleccionamos en el eje en que queremos que gire, en este caso en el eje Y. Seleccionamos un punto en el objeto y luego el ángulo, en este caso 90 grados. Realizamos las piezas y luego, si nos damos cuenta, los cilindros son centrados. Entonces, aquí para poder centrarlo, he hecho un cilindro de más, solamente como guía. En este caso quiero calzar en este cilindro largo, quiero calzar este pequeño cilindro. Este cilindro, centrarlo con este. Entonces, con la ayuda de las medidas, he calculado esta distancia y he creado un cilindro. Esto lo he juntado y bueno, lo he centrado en este caso con esta parte, con la parte de acá. Bien. Luego, para hacer esta parte externa, vemos que es un círculo, pero que está recortado. Podemos ver que su diámetro es de 24 milímetros, todo está en milímetros. Realizamos un cilindro de 24 milímetros por
El ancho en este caso es 26. Luego, para hacer los recortes, he utilizado el comando de la caja, box, para poder colocarlos acá, a 15, y luego con el comando sustraer, seleccionamos el comando, y primero tenemos que seleccionar el objeto que queremos que se quede, ¿no? En este caso es este, luego Enter, y luego seleccionamos todos los objetos que queramos que corte, ¿no? En este caso serían estos dos. Al presionar Enter, podemos observar que la figura queda cortada. Bien, una vez que tengamos la pieza, en este caso también he usado la misma técnica, he utilizado un trozo de un cilindro para poder centrarlo aquí. Esta pieza no iría, al final lo eliminaría y quedaría así. Bien, una vez que ya tenemos la pieza, está casi acabada, solamente faltaría el agujero del centro que va centrado. En este caso se ha hecho un cilindro. El cilindro tiene la medida del perno del gancho, porque el gancho va acá en medio. Entonces lo hemos movido con la ayuda de una línea, guiándome para centrarlo. Siempre hay que procurar que sobrepase un poco para luego utilizar el comando sustraer. Pero antes, acá, podemos ver que son piezas individuales. Entonces con el comando unión, seleccionamos las piezas, Enter, y vemos que ya se hace una sola. Bien, una vez que ya tenemos la pieza todo junto, colocamos el cilindro y luego con el comando sustraer nuevamente seleccionamos el objeto que queremos que quede y luego el objeto que queremos quitar. De esa forma podemos generar el agujero. Y así obtenemos la primera pieza. Para las piezas 6 y 13 se ha trabajado de forma similar. Se ha creado la capa. Acá está la pieza 11, que en este caso se eligió el color verde. La pieza 6, el color rojo. Bien. Aquí la elaboración del gancho. Se ha sacado igualmente de la entrega anterior y se ha trabajado con el plano. Para introducir las imágenes, se utiliza el comando XREF. En la opción imágenes, por ejemplo, esta pieza de aquí, si se quisiera hacer. Y como podemos observar, sale muy grande. Podemos escalarlo utilizando el comando Scale. Seleccionamos el objeto, el punto de partida y luego utilizamos la opción referencia. Aquí tomamos de referencia esta distancia que nos dice que es 10. Todo en milímetros, estamos trabajando todos en milímetros. Y de esa forma escalamos. Si queremos medir, caso 10.06, es algo aproximado. Bien, para el gancho, con el comando orbit podemos girar. Lo primero que se ha hecho es juntar las líneas. Con el comando join podemos juntar. Por ejemplo, aquí vemos que está separado. Ponemos join
y seleccionamos todas las líneas que queremos juntar. Bien. Enter. Y una vez que ya están unidas, se puede utilizar el comando extruir. Se selecciona, Enter, y luego se le daría una altura, como por ejemplo 12. Bien, luego vemos acá que tiene una parte curva. Lo que he hecho es quitar todo esto, empleando el comando join, unir las líneas, y luego con el mismo comando destruir, le he dado la altura. Luego, para hacer la pieza de acá del perno, esta pieza de aquí, he utilizado cilindros y una esfera. Aquí está el cilindro de arriba, el cilindro de abajo, que es un poco más delgado, y la esfera para hacer la parte de la cabeza, porque es ovalado. Se ha utilizado una esfera y luego se ha juntado con el cilindro y nuevamente con el comando sustraer se ha extraído esta media esfera. Luego se juntan estos dos con la esfera y luego con la ayuda del comando join, perdón, con el comando unión, hemos unido todo y se hace una sola pieza. Acá podemos ver las tres piezas y luego se han unido en una sola. Para la pieza número 13, que es la tuerca, se ha operado de igual manera. En este caso se ha utilizado el comando de polígono. En este caso somos pol, luego la cantidad, el número, en este caso 6, y luego eh, inscrito, y luego le damos el tamaño. Luego con el comando extruir, nuevamente seleccionamos la figura, enter, y le damos el alto. Bien. Eh, para darle un efecto curveado a la tuerca, para que no quede tan recto, lo que se ha hecho es trazar líneas por medio del perno, y luego se ha sacado y se ha puesto en este caso un círculo tangente en esta esquina. Luego hemos encerrado esa área mediante líneas. Y posteriormente se ha eliminado con el comando trim, hemos eliminado esta parte de acá, este arco, para quedarnos únicamente con este arco de acá. Esto con el objetivo de aplicarle el comando revolve. Aquí, buscamos parte de aquí. Ajá, acá está cortado. En este caso eliminaríamos todas estas piezas de acá y con join juntaríamos todo esto. Se eliminaría lo de abajo y luego con el comando revolve se le daría una vuelta de 360 grados. Posteriormente se le coloca la tuerca, se centra el rectángulo y luego con el comando mirror se copia exactamente abajo lo mismo. De esa forma obtenemos aquí la tuerca. Faltaría el agujero con la ayuda de la pieza de abajo del gancho. Lo centramos
Y luego con el comando sustraer realizamos el agujero. De esa forma tenemos hecho la tuerca. Para la configuración del layout, tipo impresión, se ha usado hojas A4, a full. Se ha utilizado acá el acadizo para que, bueno, esto es para que vean, para el momento de utilizar capas, se noten las capas. Y bueno, se ha utilizado un viewport, en este caso se ha quitado la grilla, se ha centrado y se ha utilizado una escala de 2:1. Igualmente para las piezas 6 y 13 también se ha aplicado lo mismo. En este caso se ha utilizado una escala de 2:1 y en la pieza 13 se utiliza una escala de 4:1. Bien, continuando, vamos a ver la elaboración de las piezas 1, 9 y 8. Bien, para la pieza 1, igualmente se ha utilizado como base el plano que se entregó anteriormente. Se ha utilizado la vista isométrica para ver el ancho, en este caso es 3. Y bueno, para esta pieza se ha utilizado igualmente extrusión. Se ha jalado primero la parte de afuera, se le ha dado 3 y luego se le ha elaborado cilindros, pequeños cilindros, para posteriormente unirlos y con el comando sustraer hacer los agujeros. La pieza nos quedaría de esta manera. Bien, para la pieza número 8, notamos que necesitamos un rectángulo y cilindros. Esa es la pieza del rectángulo, los cilindros. Y esta de acá sería para el agujero. De igual manera, se ha centrado podemos observar que esto es hueco. Entonces, en este caso, para poder centrarlo, he utilizado líneas. Estas líneas acá, para poder centrarlo. Y luego con el comando subtraer, presionamos el cilindro y luego para poder hacer el agujero. Bien. Luego, para hacer estos aros de acá, estos dos aros, se ha agarrado un cilindro y con la ayuda del cilindro de acá, hemos hecho el recorte. Hemos traspasado esto y luego con el comando sustraer se ha hecho el orificio y se ha hecho como una especie de arandela. De estas son dos. En el plano vemos que tiene una distancia de 1 milímetro. Entonces, en la parte de aquí, con la ayuda de líneas, hemos trazado 1 milímetro de aquí hacia adentro, igualmente de este extremo hacia adentro. Y se han centrado. Bien, luego para el agujero, notamos que tiene una distancia de 6 desde el centro hasta el extremo derecho. Aquí nuevamente con la ayuda de una línea,
En este caso la línea está de color rojo porque se ha hecho en otra capa. La ayuda de esa línea se ha centrado el cilindro que pasa y luego con el comando traer. Aquí, en el paso de acá, hemos unido. Recordar que todo esto está separado, son piezas individuales. Con el comando unión se ha unido para luego realizar el corte y de esa manera realizar el agujero. Y tuviéramos la pieza hecha. En este caso acá iría la cuerda o la cadena. Bien, para esta pieza observamos que está conformada con un rectángulo, cilindros, otro rectángulo que va desde este punto hasta este punto de acá, hasta el final, y otro cilindro. Entonces hacemos las partes principales. Primero se ha elaborado el cilindro de acá, luego este cilindro y luego este otro. Luego la esfera de afuera. Para poder hacer esta curva de acá, que tiene un radio de 0,5, se han elaborado precisamente cilindros. Y con la ayuda de esta placa se ha puesto encima, el cilindro se ha puesto en el centro y se ha cortado. De esa forma obtenemos esta pieza de acá. Una vez que tenemos todas las piezas, con la ayuda de las medidas, vamos entrando y uniendo las piezas. Aquí hemos unido estos dos para finalmente unir todo. Aquí hemos dicho que con el comando unión se unen estos dos y luego se unen todas las piezas. Para hacer el agujero, nuevamente nos quedamos aquí, sacamos la medida y con la ayuda de un cilindro que es de diámetro 3, si no me equivoco, sí, de diámetro 3. Con la ayuda de la línea me he ayudado para centrarlo. Está. Y nuevamente con el comando sustraer, realizado la abertura. Y de esa forma tenemos la pieza ya hecha, con el agujero pasante. El layout de igual forma, se ha escalado la pieza número 1 con una escala de 2:1. La pieza número 8 se utiliza una escala de 4:1. Y la pieza número 9 se ha creado una escala de 3:1. Con esto concluimos la presentación.